Tuve que salir de la casa para que podamos hablar de esta situación. Si bien la noticia me parece que empezó a salir el 27, 28, que fue la noticia de la cirugía express, como han intentado denominar, yo recién hoy día, que fue para conversar contigo, empecé a ver medios televisivos, reportajes de la tele, las declaraciones, antes había solo leído. Eh, Encuentro terrible la narrativa, terrible. Sí, yo leí además de Express, Fast Track, le ponían Sí, en también se los usaba. titulares. No, Sí, sí. Ha decantado ahora un poco la situación con toda la política internacional y, y otras materias conflictivas, eh, eh, pero sigue siendo un tema que está ahí, en desarrollo. Hoy- hay un reportaje en el 13, me parece que apareció el 6 de diciembre, que decía eh, que con toda la situación internacional de Maduro-Trump se ha maquillado la situación de la ministra. Eso Pero decía, así sí, tal cual. es la misma prensa la que maneja las pautas, no, no, Sí, po. no, no es que el gobierno haya buscado, haya llamado Un a Trump. intervencionismo, Eso no. no, No, intervencionismo y de otro gobierno. Pero no, no, me parece una barbaridad. Y algo que me indigna mucho, sobre todo el comentario de muchos médicos, o sea, o gente relacionada a la salud. Porque sí. entiendo que la persona la persona a pie, que no está relacionada con los servicios de salud, que no sabe cómo funcionan, se coma esta narrativa de la prensa, eso lo puedo entender. Pero que después hayan funcionarios de la salud comentando tanta barbaridad. Bueno, lo que podríamos partir tocando, que encuentro que es como la base de los errores, es este de meter la lista de espera. No sé si te acordás que alguna vez lo conversamos, la lista de Mm, espera como retórica. Nadie entiende lo que es la lista de espera y se usa para todo. sí, es como la clase media. Es como la clase media, Todo, la lista de espera es la todo el clase mundo media. habla de la clase media y nadie sabe dónde empieza, dónde termina. Exactamente. Sí, Sí. La única diferencia es que la lista de espera se mueve un poco más que la clase media, porque la movilidad sí, social es mucho hay menor. poco, poco. Sí, Eh, bueno, el caso de la ministra de Salud, eh, al final lo hablábamos antes, para mí tiene muchos elementos entre medio que se puede ir desgranando, pero como decís tú, o sea, queda poca fe, como en todos los análisis. No se ve como la luz al final del túnel, en ningún, de ningún lado, creo yo. Como decís tú, desde cómo se maneja la prensa, desde los conceptos, desde el caso en sí mismo, que igual yo creo que esto no es como prestar ropa tampoco, pero sí, o sea, el desarrollo es bastante, deja mucho que desear. yo lo que me cuesta mucho entender, cómo de algo que puede ser a lo más para dar algo como una noticia chica, una nota, se transforma en el tema nacional, porque eso fue el tema del país, la situación de la ministra. Se intentó, Sí, incluso con esto que hiciste tú del Fast Track, el caso de la cirugía express, hacerlo como los casos de corrupción, como caso de fundaciones, caso de sí, lencería, como que eso se intentó generar. Sí, tráfico de influencias, se habló como muchos conceptos, y en realidad, mira, capítulos anteriores de las conversaciones, en contexto más de elecciones presidenciales, hablábamos de la ausencia de materia salud como en el debate nacional, que, y de los derechos sociales en general, los debates televisivos, como en los foros, no se hablaba de salud. no, po. Y pareciera que esto puso la materia salud de nuevo como en la portada de los diarios, y uno esperaría que fuera desde otra vereda, como con un poco más de precisión técnica, con un poco menos de cizaña, con un poco menos de manipulación. Finalmente, el componente político se come el componente técnico de nuevo, y de una forma bien exacerbada. O sea, eh, no se puede hacer mucho análisis porque en realidad como que la cancha está como bien, Dispareja. bien sucia entre medio, pues no, el que grita más gana. No hay Eso otra es. lógica.
Adonis, el que grita más gana, es una cosa terrible. Porque aquí tú das en el clavo, a mi juicio, con que es una discusión política, no técnica. No. Y aquí no estamos cuestionando ni siquiera el funcionamiento de los sistemas, sino diciendo que los sistemas de salud operan de una forma corrupta con tráfico de influencia, que por lo demás es bien grave. Y, de todas maneras, estos ripios técnicos, yo no entiendo si efectivamente los periodistas que comentan todo esto lo desconocen y están fallando como profesionales en entender bien las situaciones, o ya hay una editorial demasiado como, no sé, antigobierno que intenta, pucha, eh, quizá el gobierno Boric se recuerde como el copago cero, ya metamos algo, apareció una oportunidad, apareció literalmente una oportunidad de que una señora sufrió una fractura de cadera, que resulta ser la mamá de la ministra, y se hace un eco gigante, y vulnerando una cantidad de derechos. Aquí, una de las cosas más espantosas desde el punto de vista como médico, que me parece, no haciendo análisis político que lo vamos a meter, sino como médico, es la filtración de una ficha clínica, un documento legal. Y como si nada, o sea, en los reportajes dicen, Tele 13 tuvo acceso a documentos y no sé qué ficha. Flaco, eso es ilegal. La ficha le pertenece a la paciente y a sus familiares. Aunque si le preguntaste a un funcionario de la salud, también está incurriendo en una falta gravísima. Está violando Sí, la intimidad de una sí. persona. Igual eso no es propio de este caso y tampoco es nuevo como en el sentido de la existencia de la filtración como en la prensa en general, pero sí yo creo que en este último tiempo ha sido más frecuente y va un poco más como a lo anecdótico. A mí se me viene a la mente el caso de Hermosilla, cuando se filtraron los chats que finalmente, más allá de una filtración como en contexto investigativo, para buscar, intervenir, contacto, pero se termina como destacando la anécdota, como las ucranianas, toda esa frase, lo que pasó con Matei, eh, y sale de ahí, po, sale de la investigación y pasa a ser como netamente una movida como para aumentar tal vez como la repercusión pública más que buscando como una sensación de informar, no, Sí, es sí, sí. netamente más ruido. En este caso a nosotros se nos hace más latente como por la confidencialidad en salud, pero uno va a buscar el por qué, qué hay detrás de la filtración. Y no pareciera haber como mucho como este rol periodístico, como desde la ética, pensando en la búsqueda de la denuncia de tal situación. Mira, Yo creo que hay que balancearlo. yo, en uno de los puntos que se toca es como que si los médicos se filtró un chat de médicos, de los traumatólogos de El Salvador, que dijeron, no, había una señora de tantos años que se sufrió una caída, entonces obviamente uno sospecha la fractura de cadera, y es mamá de la ministra, algo así, o el parentesco, dan el parentesco. Em, que es lo más natural del mundo. O sea, en nosotros en los chats de los médicos, obviamente uno se cuenta las cosas que van pasando, incluso si es más icónico, obvio que lo contáis, pero eso no implica necesariamente que vaya después a haber una falta. No es causalidad de informar como o destacar a una persona en particular. ¿Cuándo en el J, cuántas veces nos supimos que había hospitalizado a una persona famosa? Muchas veces uno sabe. Y no. Eso no implica que se le esté dando un trato necesariamente especial o que se vayan a violar los protocolos existentes. Yo en mi hospital, la Pati Maldonado, una vez se volcó en el auto y llegó al tiro a la urgencia y todos sabían que iban. Y ahí, de Sí, hecho, se intentó incurrir en faltas como poder trasladarlo a un lugar donde no correspondía porque ella quería ir al militar y le corresponde, la ambulancia de mi hospital solo puede salir al hospital de referencia y no se puede nomás, eso no se puede, sea quien sea. Y que se haya comentado en un chat como anécdota, no quiere decir que se esté incurriendo en una falta necesariamente. Aquí se da como casi como un hecho de corrupción o de tráfico de influencia, que porque los médicos en un grupo de WhatsApp comentaron la situación, ya te están saltando paso. sí, sí, o sea, igual es verdad como el ángulo que se le da desde la prensa, pero a mí lo que en parte entiendo de cómo está ahí el caso y que creo que no es negativo en sí mismo, que yo creo que igual tiene que haber siempre como una crítica al ejercicio del poder. No me voy a poner en la vereda como
no, es que la ministra es intachable, no puede ser que esto se esté cuestionando, sino que yo encuentro bien que exista cada cierto tiempo situaciones donde el poder entra en tela de juicio, eh, pero como decís tú, como no a través de empezar a tomar, a hacer inferencias de lugares donde no corresponde, o sea, o con titulares tendenciosos. Me acuerdo que leí un titular que era como la presencia de la ministra las horas antes de la operación de su madre. Es como, bueno, o sea, es la hija. Eh, Tipo, lo raro sería que no hubiese estado presente. Entonces, tal cual. de- desde ahí sí llama la atención como el buscar cargar un poco el relato, eh, y finalmente donde estalla por completo, más allá del reporte inicial donde se habían puesto las primeras dudas, que desde ahí yo te digo, o sea, entiendo que aparezca un caso, entiendo que se quiere investigar y creo que está bien que así sea como desde lo general, más allá de todas las críticas que hemos hecho a la forma, donde termina estallando ya mediáticamente es con el fallecimiento del paciente que habría sido postergado. Y ahí el debate se distorsiona más aún. O sea, el componente emotivo es mucho más fuerte porque ya deja de ser como centrado en la ministra o centrado como en el debate, entre comillas, de la lista de espera y de la velocidad, sino que se empieza como a dar una carga como sobre la muerte de otra persona. Sí, no, eso también me parece una narrativa gravísima. Muy valioso lo que comenta y según yo esto hay que verlo de distintos puntos. Uno, lo que acabas de aclarar que también hay que hacerlo y por cierto es importante, que es que, no sé, que el Parlamento emita un oficio y que se revise lo que ocurrió, está perfecto, que la Contraloría revise, si eso está, es lo que corresponde, está perfecto. Se atendió a poder haber algo raro, que revísenlo, perfecto, nadie se opone a eso. Eso es lo más razonable del mundo y es el trabajo del Parlamento. Em, el otro nivel es cómo se maneja en la prensa, que es lo que decías tú, cómo se presenta el titular. Que la mamá de la ministra se saltó a la fila, que el concepto, que el juego, y aparte la filtración de la ficha que comentamos antes. Y lo tercero o el tercer nivel es ya está como buscar el enganche emotivo de relacionar la muerte de una persona que difícilmente puede haber tenido relación, ya desde el punto de vista médico es muy irresponsable por lo demás. Yo, si algún médico dice, no, porque el paciente tenía un shock séptico y había que meterlo antes, y no sé qué, y el paciente está hospitalizado de mucho antes, no conocemos, es que ya me incomoda estar hablando o especulando la situación de salud de una persona. Ya Eso, eso es sí, incómodo. sí, de hecho yo No, creo que la conversación nuestra va más como sobre los conceptos, el cómo se maneja, no es la intención empezar como a cuestionar criterios clínicos, porque entendiendo como personas profesionales que hemos ejercido como la medicina en general y aplicando criterios constantemente, uno entiende que finalmente uno en el momento ve muchas cosas y decide sobre determinados parámetros que, que están validados, están protocolizados, pero que desde afuera tal vez sobre todo en un hospital de alta complejidad con una población gigante, tienen grises, po. Entre medio hay decisiones. Entonces empezar como a agarrar un puro factor y de eso exacerbarlo al máximo como para probar un punto que como para defender o para acusar, pasa a ser súper irresponsable. Desde, sí, como decís tú, como la respuesta de los mismos médicos en los comentarios, como buscar desde la posición de médico, decir como, ah, chuta, no, es que esto no, nunca lo vi, o en realidad llama harto la atención, porque uno entiende, o sea, y ahí empieza también algo que conversamos antes, como esta falacia de comparación, como que se ocupa en todo el terreno como de discusión de derechos, como versus el modelo de mercado, como de lo público y lo privado, dónde tenía que ir. Es como, sí, si se me atiende en parece el una total. privado y es de izquierda, es hipócrita, pero si tiene una situación de poder y se atiende en el público, está usando inmediatamente su influencia. O sea, como ella no va a la clínica porque sabe que la van a atender más rápido en el hospital. Entonces, desde ahí es como una distorsión netamente como para seguir avalando una forma del sistema. O sea, solamente para justificar la existencia de un sistema privado, que siempre va a haber un argumento en contra, cualquier hubiese sido la Sí. situación. Eso, sí, eso es terrible. La ministra, sea lo que fuera que hiciera,
tenía todas las de perder y lo más grave es tenía todas las de perder porque su mamá tuvo un accidente. ¿En qué punto se nos olvida esa parte? O sea, una señora sufre un accidente y si la llevaba al servicio privado, iba a crítica, e iba a noticias, seguro, iba a noticias. Y si fue a El Salvador, como cualquier persona que vive en Ñuñoa y que le corresponde, hay crítica y espectáculo. Y no, sí, una cuestión, no, sí, es bárbaro la situación. Y a mí lo que me angustia mucho con este punto y con muchas cosas en particular, o con muchas noticias me refiero en particular, es cómo lo recibe la población, qué entendemos y qué interpretamos, cómo va a estar tan perdidos. Es una cosa, pero tremenda encuentro. Y no solo como las personas más normales, escuchar al senador Juan Luis Castro que... comentar un reportaje de Tele 13 haciendo juicio no como exagerado, muy televisivo, no, que esto hay que revisarlo, que todo esto se presta para malas interpretaciones, cuando lo que hay que hacer es bajar la pelota, o sea, aquí no ha pasado nada tremendo, lo que hay que decir es que la Contraloría revise lo que haya que revisar, lo que dieron la declaración subsecretario, la ministra, estuvo perfecto, si ese era el tono. O sea, que se revise lo que haya que revisar. Si pasó algo, se va a saber con Contraloría. Y si no pasó, es absolutamente desproporcionado. Y bueno, ahí está el punto, que pareció lo que pasó con Giorgio Jackson, que la idea es hacer daño y desacreditar. Y es demasiado evidente como la intención. Y recalcamos antes, o sea, que se fiscalice, que se revise lo que corresponda. Pero después ya estamos hablando de acusación constitucional. Acusación constitucional. Sí. Sí, y a veces pues, tal vez un punto medio como para no decir como todo, que se vaya como por la vía administrativa, que es lo que corresponde, pero cuando estos casos son mediáticos, igual es una buena oportunidad desde los medios o desde el mismo gobierno para clarificar ciertos conceptos, po. Yo esperaría que como que esto diera una discusión como qué es la lista de espera, qué es la Eso, categorización en urgencia, eh, cuáles son los derechos y deberes, ¿cachai? Como ¿por qué? Porque son conceptos que aparecen y que al final nosotros, como profesionales de la salud y al final la población que consulta, está constantemente expuesta a esos conceptos en la práctica, po. Son conceptos que todo el día estamos ejerciendo. Y eso no ha existido. Desde ahí, en la declaración igual de la ministra que apareció con los subsecretarios, yo creo que fue bueno al menos en el sentido que igual fue en el sentido de empático como con la situación, eh, logró creo hacer bien como ese rol como de ministra y de hija, como tener que entrar y salir sí, como sí, de sí. un lugar y otro y mantenerse como balanceada frente a las preguntas. Pero sí, pues llama mucho la atención que en un momento de entrada se explica la diferencia entre una categorización de urgencia y una lista de espera electiva, y constantemente se sigue preguntando como desde los periodistas sobre lo mismo. Y yo esperaría, por ejemplo, si con las ganas que tengo que se aclaren las cosas, que un periodista más punzante agarre algún elemento y profundice, pero no esté rumiando constantemente sobre lo mismo. ¿Cachai? No, Sí. como desde el mismo ejercicio periodístico uno espera un poquito más. Eh, una de las últimas preguntas que le hicieron era la velocidad sobre la cirugía, que yo creo que era una muy buena pregunta, porque Igual nosotros que trabajamos en el inventó unos público, estudios, tiró unos estudios el es periodista, eso, dijo, unos los estudios estudios. que habló como unos 6 días promedio, y puta, habría sido buenísimo que hubiese citado la fuente. Sí, pues. Pero Yo, ahí la ministra, imaginémonos que efectivamente esa cifra era real, que yo creo que tampoco está tan alejada de la realidad, porque, como te decía, nosotros que trabajamos en el público, ya llegar directo a un hospital de alta complejidad es distinto a, por ejemplo, que un paciente se reciba en el hospital de baja, se hospitalice para esperar la cama, y sabemos que ahí el flujo es mucho más largo, po. Sabemos que sí, hay una cantidad de espera. Sabemos que en alguna región hay déficit de especialistas en urgencia, sobre todo en traumatología, que uno esperaría que fuera, no sé, urgenciólogo, pediatra de urgencia, traumatólogo, como, como lo mínimo, pero sabemos que hay déficit muchas veces. Eh, entonces, como que desde ahí sí, pues era súper bueno haber apretado el debate desde ahí, pues, pero no hubo una cita, no hubo una fuente, y la pregunta murió ahí, y la respuesta fue de la ministra, no sé de dónde sacaste esos números, el criterio es este, la urgencia es este, y la disponibilidad era esta en determinado momento. Y lo igual relativizó porque efectivamente esto no hay tiempo
no es como un tiempo puerta a balón, ¿cachai? Como No, po, es distinto, pues, se somete a flujo, se somete a disponibilidad y probablemente un caso parecido en otro hospital o en el mismo hospital, dependiendo de la demanda, sí se ha demorado más, po. absolutamente. Y da pena porque yo en primer lugar creo que es tremendo que la ministra haya tenido que salir a dar declaraciones. No me parece que correspondan las explicaciones. Sí, está bien porque por todo lo que se generó, pero creo que previamente se generó mucho que no, que es desproporcionado. Pero ya en esta situación vamos y nos enfrentamos y damos explicaciones por algo que no debería, todavía no hay por qué explicar, si no hay nada, no hay nada, suposiciones, noticias. Eso hay. Y tiene que salir a desmentir cosas que carecen de pruebas. Eso es complicado. Y ahí los periodistas que se repitieron las preguntas, o como fue como dos rondas por cada uno. Me encantó el concepto que dijiste. Rumiaban la retórica todo el rato. Y se había aclarado antes, lo volvíamos a preguntar. O lo preguntábamos mal y confundíamos el concepto. Lo dijiste, la ministra primero que dijo, es distinto una atención de urgencia que la lista de espera. Quizás lo puedo haber tratado de explicar un poco más, pero ahí lo que me complica es que los periodistas deberían entender eso. Yo no sé si es que no entienden o tienen que buscar la cuña. Bueno, es que eso es lo otro, todo es red social, todo es cuña, todo es fragmento corto. Todo se Los piensa en clics formato también, vertical. pues, sí, sí. Otro elemento que yo creo que no ayuda en nada es un poco la declaración del colegio médico, eh, y Nunca la ayudan nada. respuesta que hay. Nunca, Siempre tan nunca fuera de ayudan. línea, o sea, uno como que trata de, de prestar ropa y, oh, eh, ¿por qué? ¿Por qué? Si como hay gente que sabe de ética ahí, ¿cachai? Hay gente que maneja los conceptos, hay gente que conoce el hospital. Deben trabajar en el Entonces, hospital mucho. entonces, Y no sé por qué esa necesidad de tirar la pelota al córner, la presidenta del hospital, pues, de la doctora. dedicar 3 páginas del no sé, ya en realidad no me acuerdo cuántas páginas, pero 2/3 del comunicado a la confidencialidad, entendiendo que es una arista importante, pero no está en el centro, pues la gente no es lo que quiere no quiere que le clarifiquen la confidencialidad. Entonces, yo creo que es una muy mala jugada, como más allá de que los comentarios después igual eran desproporcionados, Sí. de colegas súper abanderados en otro sector, como buscando tirar de nuevo, como ensuciar la cancha, pero el comunicado deja dando bote. O sea, lamentablemente, para ciertas cosas somos súper tajantes y para otras cosas no tanto. Como es difícil pensar que no hay como un trato diferencial como después de leer eso, porque no, yo creo que de verdad se desaprovecha nuevamente una oportunidad. Ya lo hablamos en la prensa, lo hablamos como, yo creo que lo más didáctico y lo más correcto en todo fue efectivamente la declaración de la ministra y de los subsecretarios. Creo que como el abordaje del gobierno fue bueno, Sí. pero de parte del gremio, ya sea como gremio colegio, gremio colegas, la prensa y todo alrededor, ahí sí se pierde una oportunidad de tratar de desarrollar estos temas, po. El punto que es bien importante es que todos, todos podemos opinar, todos son especialistas, todos entienden mucho lo que dicen, pero todos opinan, pero nadie delibera. Que escuché por ahí Eso, esa frase el sí. otro día. Es que, es Eh, que ¿sabéis qué? Ahí uno esperaría más de las personas de los que están vinculados, po. llamadas a poner los conceptos encima, pues, y ahí aparece el colegio. El colegio que viene hablando de la tutela ética, que viene hablando de un montón de temas, que está bien. O sea, yo no soy de los médicos que piensan que el colegio tiene que administrarnos el club de campo y listo y tenernos felices a nosotros. O sea, yo No, estoy po. a favor de poner tema en discusión, pero cuando se presentan estas oportunidades y aparecen comunicados como el que apareció, lamentablemente no Que, que es queda importante ahí para entender pegar, po, que este comunicado no es para los médicos, sino que era para la población. para la opinión pública, po, Sí, po, exacto. era opinión pública, era como actor político, no como solo actor gremial intragremio. De hecho, buscaba aclarar más eso, pero claro, al final queda esa sensación de que no se termina de entender muy bien la postura,
lo que dijiste tú se complejiza como con un tema ético más, eh, poco con la pelota al piso. Si, yo lo dije antes, las fichas, eso me parece escandaloso, es escandaloso, está mal. A la vez, como también digo, que se fiscalice por las instituciones que corresponden. Y por otro lado está todo este escándalo mediático que de verdad es muy complicado, Elías, la situación. Para este gobierno ya lo hemos visto mucho, que ha sido desproporcionado. Pero el control de los medios es una cosa tremenda. Por eso son tan importantes estos espacios más independientes. Aunque se lleguen tan pocas personas, eh, es que las pautas que se ponen, ahí ya nos podemos salir a lo internacional, lo de Maduro y Trump, la forma en que se presenta. O sea, bueno, el otro propagandista de Kaiser destapando una champaña, es una barbaridad. ¿Y en qué termina todo? En que se mantiene el mismo gobierno. En eso Sí, estamos sí. terminando. Yo En, creo que para englobarlo tal vez como más allá de los casos puntuales y como volviendo como al tema salud, de esto que criticábamos que no se es que yo estoy hablaba, dolido con la prensa, que es no, que yo estoy enojado con los que no, medios de comunicación. sí, que no se abordaba. Pero sí, es que al final la prensa igual tiene un rol. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ve de salud en la prensa? Esto como 5 tips para, o el Sí, po. secreto para, o nuevo estudio demuestra que esto aumenta el Alzheimer, ¿cachai? Como pura propaganda o noticias derechamente auspiciadas por laboratorio, como este es el medicamento que la lleva para la caída del pelo, ¿cachai? Como se remitió a eso y en otros terrenos, por ejemplo, ya más internacionales, salud pasó a ser como otra pata más de la batalla cultural, po. Dejó de ser como la visión salubrista, como por alcanzar un mejor estado de salud, sino que ahora es batalla cultural. O sea, si uno defiende algo medioambiental como determinante social, no, po. Es que tú tenías esta visión política y por eso estáis defendiendo esto. Con lo mismo Claro. alimentación, con las vacunas, con la prescripción de determinados medicamentos, lo que pasó con el paracetamol en Estados Unidos. O sea, todo entra como a un concepto como de más de visión de mundo que, que de discusión de salud. Entonces, es súper complicado hablar y cuando se habla en estos términos. Y si no, no se habla nomás, porque no es relevante. Sí. Y no, y la discusión no es sobre el modelo que tenemos en la salud, que el FONASA se tiene que llevar a todos los pacientes que son más complicados, con mucho menos ingresos, versus las ESAPRES que literalmente seleccionan personas, po. Y eso no está en la discusión. Lo que No, se para discute nada. son estos presuntos casos de abuso en en un hospital público. Eh, Sí, la pauta de salud ha sido pobre, ¿eh? Y bueno, eso lo hemos conversado. De hecho, te iba a proponer que lo revisáramos, que ha sido lo que... porque han pasado cosas, ¿eh? Pero yo, sí, siendo sincero, desconozco qué tanta, salvo el copago cero, y la agilización de algunas prestaciones, incorporar algunas cosas al GES. Desconozco todos los avances que podemos haber lo hecho último durante estos que 4 estuvo en años. debate es la licitación del modelo complementario de FONASA, que está como en desarrollo y que al parecer tampoco ha sido muy exitosa, que era como la opción que tenía este gobierno de modificar en algo el sistema a nivel de financiamiento y pareciera que se va a diluir también porque ya lo hablamos en la revisión de los programas, que finalmente salió Cast, y la visión de Cast sobre el financiamiento del modelo es volver a los 90, o sea, es volver a los convenios, es volver a usar las camas privadas y que el sistema se desfinancie financiando las clínicas, o sea, es volver a lo que todos estos años se estaba tratando como de modificar pasito a pasito, bien a la chilena, pero no hay mucho desarrollo como desde la propuesta. Obviamente, eso de que... porque yo cada vez a medida que uno envejece se va moviendo en el espectro, dicen. Pero yo dejo de ver a la empresa como algo tan malo. Todas las empresas no son malas. Em, Así como el servicio público no necesariamente es bueno si está constituido por personas. Y si somos muy ineficientes en millones de aspectos. Y eso es lo que yo primero creo que deberíamos priorizar en salud y que va en la línea, de hecho, con lo que es más la retórica de Cast, que es hacerlo más eficiente. Y yo estoy completamente de acuerdo que deberíamos ser mucho más eficientes, no solo o sea, el Estado completo, y en particular los servicios de salud. Somos muy ineficientes en muchas cosas. Mm. Em, y, y allí.
viene el punto, porque que se converse o no de estar traspasando prestaciones al privado y que las resuelvan y todo, es igual se hizo harto. Durante el segundo gobierno de Piñera, si no me equivoco, había muchísimas prestaciones que se pasaban y se resolvían muy pocas. Eso ya se intentó, no funciona bien. Eso se le olvida a las personas. Lamentablemente no me sé el dato de memoria, no lo tengo, pero era muy poco resolutiva. Creo que te mandé un día, no sé si te lo mandé, pero Sí, resolvían y a nivel poco. de financiamiento para es malo, es muy malo porque los costos son altísimos y no es bueno para ninguno de los dos lados porque FONASA se demora en pagar también. No es, Sí, entonces, o sea, el Estado es buen pagador porque termina pagando, pero se puede atrasar y todo eso. sí. Uno de los mayores, porque mira la tontera que era. Una de las mayores limitaciones que hubo cuando se traspasaron cosas al privado es que no contactaban al paciente, se equivocaban contactando al paciente. Eso les costaba hacer. Y como no aparecía en la licitación, los privados no invertían ni un peso en contactarlo bien. Y se traspasaba todo a que el servicio público entregaba los números. Que puede que lo hayas entregado mal, no me cabe duda. Probablemente entregaron un número de fichas o agarraron cosas antiguas porque era para descongestionar la lista de espera. Y Pero es pasa en el desprolijo. público también, haya o no Pasa. haya compra de servicios, Pasa, sí. o sea, yo hoy día tuve que llamar a un paciente, dos números, los dos estaban malos, no contestaban. Pasa, es difícil, pero ahí uno igual tiene que ir resolviendo. Sí. Eh, pero la discusión se ha alejado tanto y es parte de lo que pasa ahora. O sea, que nuestra discusión en salud sea por algo tan pequeño que estamos de acuerdo, lo hemos dicho, hay que fiscalizarlo, hay que revisarlo, pero no es esta bomba de corrupción y de que estos están todos robando y de que se están aprovechando. Eso no es, eso no está pasando. Eso no es lo que hacía la ministra ahora, no. Que se revise y si tiene alguna culpabilidad, que se sancione. Es lo que corresponde. Pero este espectáculo nos hace daño y a los profesionales de salud que nos debería importar que funcione bien nuestro sistema, es hacerle daño nomás. Es solo daño que se hace con esto. Y al final el Y daño, llegar para la mayoría, el daño le llega a los pacientes, que eso es lo más terrible de todo. exactamente. Bueno, los capítulos siempre parten con un tema y se abre una caja de Pandora gigante. Yo creo que hay mucho que discutir para las próximas semanas, así que fue siempre un gusto poder discutir y compartir esto a través de YouTube. Eso. Así que estamos a hablar la próxima semana. Yo quiero que conversemos lo del que ha hecho este gobierno. Y después tenemos que ir viendo, porque lo desconozco, hay que aprender. Pues, me reconozco un ignorante. Quiero revisar mucho más lo que ha pasado estos 4 años. Porque Esa es lo la que nos idea. vamos a acordar fue este espectáculo, fue este show. Eso es lo que nos va a quedar. Entonces tiene que haber habido otras cosas. Hay pauta para el Veamos qué próximo cosa. capítulo. Hay pauta. Nos Nos vemos, vemos. amigos. Chao.